placer y un honor estar aquí con ustedes y desde luego con esta mesa tan interesante, con tres compañeros, amigos queridos que me van a ayudar a resolver algunas de las preguntas ante esta situación complicada que está viviendo la industria, precisamente la industria farmacéutica en terapia intensiva, con dos condiciones principales: uno, la pandemia misma, y dos, el cambio de modelo de adquisiciones que seguramente pues traerá consecuencias para la industria, para el país y sobre todo para los pacientes. Pero bueno, procedamos a iniciar este panel para no quitar más tiempo de la interesante participación de nuestros tres panelistas: Arturo de la Rosa, General Manager de AbbVie México; Karel Fusikowski, director de Pharma de Pierre Fabre México; y Juan Luis Serrano, de Life Sciences and Intellectual Property Partner de Sánchez y Devaney. Muchas gracias, mis queridos amigos. Vamos a iniciar, si les parece bien, con una ronda de preguntas en las que les pediré me ayuden a contestar, a ver qué les parece. La primera pregunta: siendo que la industria farmacéutica se centra precisamente en la innovación y en el bienestar de los pacientes, ¿cómo afectan a su desempeño la actual crisis generada que ya mencionábamos por la pandemia, especialmente en materia regulatoria, en la autorización de protocolos y en el actuar del Comité de Moléculas Nuevas? Le daría la palabra a Karel Fusikowski, si nos ayudas, mi querido Karel. Con mucho gusto, Rafael. Muy buenos días a todos. Te saludo, Rafa, con mucho cariño, gusto. Saludo también a los gran evento, y es un honor estar presente con ustedes y a mis compañeros panelistas. Sí, Rafa, me parece que la pregunta que tú pones es fundamental, es vital. Hoy en día me parece que la industria farmacéutica, sí, sobre todo en su dimensión de innovación, es de las más sacrificadas en México y en el mundo. En México, tristemente, me parece que la pregunta que hay que hacer no es un tema de innovación farmacéutica, me parece que es un tema de acceso a la innovación farmacéutica. No creemos o no vemos que y se entiende por una parte por el tema de pandemia, pero antes incluso de tiempos de pandemia no parece ser que la innovación, el desarrollo y la tecnología sean prioridades para el gobierno federal. Lo preocupante desde mi perspectiva es que la innovación farmacéutica y su introducción, sobre todo hablando de innovación disruptiva, si no se toma el momentum para el acceso, dentro de 5 años o 6 años, esta innovación disruptiva deja de serlo y se pierde la oportunidad de ofrecer al sistema de salud pública de alternativas nuevas, novedosas, que puedan venir a mejorar el estado de salud poblacional. Me parece que la innovación farmacéutica también, si se me permite el ejemplo, estamos corriendo contra el tiempo, tenemos una carrera contra el tiempo justamente por eso. Si perdemos tiempo en el acceso a la innovación, estamos perdiendo oportunidades, y el ejemplo más vívido que podemos ver es justamente con los virus. Los virus, puede ser que hoy tenemos una innovación disruptiva en tratamientos que ayuden a contener el avance, pero el virus muta y dentro de 5 años lo que ya propusimos para los mercados deja de ser prioritario y ya sin función. Entonces, para mí ese es uno de los grandes riesgos, y me parece que tiene que ser una prioridad conjunta entre la iniciativa privada, los actores de salud y todas las autoridades, como dijo Luis Verduzco en el panel anterior. Tiene que haber una vinculación mayor y un entendimiento mayor de la importancia de introducir la innovación lo más pronto posible, claramente con todos los candados de seguridad requeridos, ¿no? Muchas gracias, Karen. No, sin duda, yo creo que aquí tú lo mencionaste bien. A lo mejor en este gobierno la tecnología, la investigación no ha sido una prioridad, y requerimos precisamente, junto con todos los actores, promulgar y proponer que se dé prioridad a estos temas, ¿no? Mi querido Arturo, ¿qué opinas tú de esta situación? ¿Cómo ves el tema de la investigación, el tema de los protocolos, el Comité de Moléculas Nuevas? ¿Qué nos podrías aportar? Hola, Rafa, claro que sí. Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Difícil, difícil, Rafa. Honestamente, esta situación me parece que solo viene a complicar un poco más las cosas, ¿no? Esta pandemia solo viene a complicar un poco más las cosas. La pregunta original habías comentado, la industria enfocada en innovación, la industria enfocada en el bienestar de los pacientes y cuál es su relevancia o el impacto que sufre con esta pandemia. Y antes de hablar del impacto hacia la industria, me parece que vale la pena resaltar cuál es el impacto de esta industria hacia el mundo y hacia los pacientes, que es por quien a final de cuentas trabajamos, ¿no? Y creo que la industria, al contrario, en este momento de pandemia es cuando muestra su fortaleza y es cuando muestra el valor de enfocarse en la innovación, ¿no? Hoy me parece que a nivel mundial se está teniendo por fin una visibilidad de que esto puede llegar a un fin, gracias exclusivamente al esfuerzo de innovación que se ha tenido en la industria para poder producir vacunas en tiempo récord. Entonces, creo que este año y esta pandemia, lo primero, antes de hablar, como te decía, de un impacto en la industria farmacéutica, vale la pena hacer una pausa y mostrar cómo ese foco en el bienestar de los pacientes a través de la innovación se hace palpable en algo como, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna, que es lo único que hoy viabiliza un eventual retorno a la normalidad de la actividad económica mundial, ¿no? Ahora, como tú bien dices, desafortunadamente, esta industria basada en la innovación y en el bienestar del paciente, en el peor momento tiene que sortear con obstáculos aún mayores que los que ya teníamos, ¿no? Definitivamente no es ninguna sorpresa para nadie que particularmente el poder aprobar moléculas innovadoras para una infinidad de condiciones de salud que son igualmente críticas como lo es el COVID, desafortunadamente se ha quedado completamente atascado, pero no desde la pandemia, ¿no? Esto viene atascado desde hace 2 años y desafortunadamente la pandemia quizás solamente lo empeora, lo agudiza. Eh, Eso al mismo tiempo nos pone en una situación complicada porque hay muchos otros padecimientos que hoy quizá podrían tener mejores perspectivas y que llevamos 2 años sin poder introducir ningún tipo de innovación que ya se ha introducido en otros países y que a final de cuentas esos pacientes de otros países están pudiendo disfrutar de esa innovación o beneficiarse de esa innovación. Entonces, hoy es un hecho y no es un caso aislado en México. Los pacientes con enfermedades crónicas están desconectados de los sistemas de cuidado, de los sistemas de salud. Esto es muy peligroso porque evidentemente a una pandemia de COVID nos puede seguir una pandemia tristísima de descontrol en enfermedades muy duras, enfermedades crónico-degenerativas que hoy no están siendo propiamente controladas. Y al final te diría, Rafa, regresando al título de este panel, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cuando la gente de México Health Review nos invitó y el título decía la industria farmacéutica en terapia intensiva. Y creo que aquí me gustaría revertir un poco este título provocativo y decir, me parece que la industria no está en terapia intensiva como paciente, la industria está en terapia intensiva tratando de ayudar al paciente, que es, me parece, el sistema de salud, que es, me parece, instituciones como la COFEPRIS, que no están, que desgraciadamente esta pandemia les vino a complicar un poco más las cosas. Y pues obviamente como industria estamos tratando de ser lo más creativos y colaborativos posibles para poder ayudar a avanzar esta situación. Sin embargo, claramente, instituciones como, repito, como la COFEPRIS, les está costando poder enfrentar ya un rezago que se venía trayendo en frente de una pandemia como esta, ¿no? Lo entendemos, evidentemente como industria nuestro objetivo es apoyar, solidarizarnos, pero muchas veces quizá ese paciente en terapia intensiva no está tan bien coordinado en las discusiones como para que juntos podamos sacar a ese paciente de terapia intensiva, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo uno de los mayores impactos hacia la industria y que eventualmente termina siendo un impacto hacia los pacientes indirectamente. Muchas gracias, Arturo. Sin duda tenemos un área de oportunidad enorme en precisamente transmitir a nuestras autoridades este sentido de urgencia
Efectivamente, la industria farmacéutica está en terapia intensiva y rescato lo que tú dices, ayudando al paciente. O sea, estamos en terapia intensiva, pero como coayudadores de la salud de los pacientes, ¿no? Juan Luis, ¿quisieras agregar algo en esta intervención, en esta primera pregunta? Tú que ves la parte de alguna manera de legal del tema, ¿cómo ves la situación de moléculas nuevas, investigación, etcétera, lo que te ha tocado a ti en tu campo de acción? Por supuesto, Rafa, mil gracias. Agradezco la invitación y un gusto compartir este panel con ustedes tres. Siempre es un gustazo discutir estos temas interesantes. Les platico cómo lo hemos visto desde el punto de vista legal. La operación que tiene el Estado, esto es el avance que tiene la agencia regulatoria, el avance en la autorización de productos innovadores, de genéricos, de protocolos de innovación, etcétera, no tiene ninguna justificación legal para detenerse por una cuestión de COVID. ¿A qué me refiero? Todos vimos cómo se paralizó el país, ¿no? Y los acuerdos que decían industrias esenciales. Todo lo que se hace dentro de esta industria es esencial. ¿Sí? Cualquier medicamento para una enfermedad crónica, como mencionaba Arturo, para una enfermedad no crónica, las vacunas que vayan a desarrollarse con COVID, etcétera, etcétera, tienen que ver con esa atención de la salud, tienen que ver con ese apoyo al paciente y tienen que ver con la actividad esencial. La decisión de paralizar una serie de trámites dentro de la autoridad regulatoria para únicamente beneficiar situaciones COVID, como el principal problema de salud, sí, correcto, pero como dejando de lado todas las demás situaciones de aprobaciones de productos nuevos, de aprobaciones de genéricos, de protocolos, etcétera, no tiene justificación alguna. Esto es, si íbamos a permitir únicamente que siguieran operando todas las actividades esenciales, no hay nada más esencial que esto, ¿no? Entonces, se combinó también desafortunadamente con una postura que tomó la agencia regulatoria desde el inicio de esta administración, previo a la pandemia, de cerrar los contactos, cerrar los canales de acceso para las empresas, para los consultores, para la industria, etcétera, lo cual va en contra de las mejores prácticas internacionales, ¿no? Cuando uno ve cómo opera la FDA o la Agencia Europea, esas reuniones y esos intercambios, esas interacciones son cosa de todos los días y son algo que ayuda totalmente al avance, al desarrollo, y a tener una industria sana, un mercado sano y una serie de alternativas, tanto innovadoras como genéricas, para atención a temas de salud. Entonces, desde un análisis estrictamente jurídico, no hay ninguna justificación ni para la paralización de moléculas nuevas, ni para la no atención de ciertos trámites dentro de COFEPRIS. Al revés, lo jurídicamente correcto, independientemente de que hubiera sido la mejor política pública, hubiera sido decir, bueno, quito recursos de otros lados y me enfoco más en la agencia regulatoria porque ahorita es lo más importante. Y va a seguir siendo, Rafa. Te pongo el ejemplo. Hemos visto una serie continua de ofertas de productos milagro, basura, no aprobados, que dicen que previenen COVID, que dicen que te evitan contagios, etcétera, etcétera. Para evitar eso se necesita la agencia regulatoria. Y se necesita que tengan actividad, se necesita que se puedan presentar denuncias, se necesita que se puedan comentar, etcétera, etcétera. Entonces, no considero que haya sido la mejor estrategia al momento. Sí es importante que las autoridades se lleven esto al lado y puedan hacer un replanteamiento en lo que resta de esta situación. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Juan Luis. Y otro de los temas importantes que está ralentizando el tema de investigación y desarrollo de la industria y demás, como lo comentábamos, es el cambio en la ley de adquisiciones. ¿Esto cómo afecta? O sea, ¿tú cómo lo ves en el tema de la compra de un OPS? ¿Qué consecuencias prevés que se puedan dar para la industria, para el país y sobre todo para los pacientes? Gracias, Rafa. Les voy a platicar un poquito el análisis jurídico que hicimos. Seguramente Arturo o Karel nos podrán comentar un poquito más de la cuestión de negocio, el impacto concreto. El análisis jurídico nos pareció que la reforma no fue adecuada, no fue la correcta, no se ajusta ni al principio constitucional de adquisición de bienes para el Estado, ni a todo el marco con el que se contaba de
Legian Salud con ley de adquisiciones para esa compra de insumos. La lógica que se nos presentó como sociedad a todos para esta reforma fue los medicamentos son muy caros, y como son muy caros, vamos a salir al mundo a buscar los más baratos. La ley de adquisiciones tiene precisamente los mecanismos para conseguir la compra de bienes y servicios en las mejores condiciones de precio y calidad para el Estado. Esos bienes y servicios que se compran tienen que ser aquellos que estén legítimamente en el mercado mexicano. Cuando hablamos de insumos para la salud, ese legítimamente significa que tengan las aprobaciones regulatorias necesarias. Entonces, cuando tú cuentas con una aprobación regulatoria y cuentas con un marco legal de mejores condiciones para el Estado, pues se podía operar, se podían hacer cambios, sí se pueden hacer ajustes, se podía sobre todo transparentar la toma de decisiones a todo lo largo, estoy hablando desde comisión negociadora hasta las últimas entregas de productos en almacén hasta los pacientes, sin necesidad de decir, bueno, como no tenemos capacidad como Estado mexicano de hacer estas adquisiciones, de hacer estas negociaciones, vamos a acudir a un ente externo no regulado por nuestra legislación, que eso es bien importante. Todas las reglas con las que se opera por la UNOPS escapan de la esfera jurídica aplicable en México, escapan del marco constitucional, etcétera, etcétera, y vamos a darle los fondos para que compre y nos entregue, y las facilidades para que quien lo ofrezca, pues lo pueda ofrecer independientemente de dónde lo traiga y dónde lo tenga aprobado. ¿Esto qué hace? Te crea una disrupción respecto de todos los que estamos operando aquí, todas las empresas que se han preocupado, nacionales y multinacionales, que se han preocupado por tener sus aprobaciones aquí, por tener ciertos estándares de cumplimiento, por tener ciertos estándares de calidad, de trazabilidad, de farmacovigilancia, tener equipos regulatorios robustos. Te limita todo ese desarrollo. Esto es, si yo puedo acudir al mercado mexicano sin necesidad de una presencia, sin necesidad de una estructura regulatoria robusta, y además, pues casi sin responsabilidad, porque si lo que yo entrego después tiene algún problema de salud y yo no estoy establecido en ese país, pues cualquier reclamo se va a tardar muchísimo, ¿no? Entonces, complicado. No lo compartimos, de verdad que vemos ciertas deficiencias jurídicas en el análisis, independientemente de cuestiones médicas o de negocio. Regulatorias. Y creemos que no es la mejor salida. Sin embargo, bueno, se reformó la ley, ¿no? Habrá que ver si esa reforma resiste un análisis de legalidad y constitucionalidad de las impugnaciones que se presenten, pero de entrada el análisis no permite suponer que sea lo más adecuado. Gracias, Juan Luis. No, la verdad es que inclusive hay procesos legales en puerta. En fin, habrá que ver en qué acaba esto. ¿Tú qué opinarías, mi querido Karel, en esta situación de cambio de ley de adquisiciones? ¿Qué complicaciones puede tener para la industria? No tienes micrófono. Disculpa, sí, totalmente de acuerdo con Juan Luis. A mí me parece también que tiene que ver con un tema de tiempos. Estamos hablando de dos tiempos. Uno, el primero es, ya estamos cerrando enero y todavía no tenemos visibilidad de cuándo esto concluya, y estamos hablando de un retraso brutal en el servicio de salud pública, independientemente de todas las claves que sean asignadas y que sean adquiridas. Y el segundo tiempo para mí es justamente ligado también a la pérdida de tiempo y de acceso. Nosotros, los laboratorios farmacéuticos, producimos productos, entre comillas, perecederos. Tenemos también lead time, tenemos tiempos definidos para producción y surtido. No es que alguna compañía beneficiada tenga ya los inventarios disponibles para poder surtir la demanda. Se tiene que hacer una programación definitiva a las plantas, distintas plantas. Si somos transnacionales y tenemos plantas de surtido y de planeación y de desarrollo en el extranjero, bueno, eso lleva probablemente más meses. A lo que me lleva otra vez es que estamos hablando de dos tiempos: el retraso que esto puede generar para atender la salud pública, los sistemas de salud pública, pues podremos irnos bien entrado el año, y eso es lo gran preocupante, que a mí me preocupa mucho, porque nuevamente estaremos
en junio de este año, en el mediano de los escenarios, con todavía una definición no muy clara de cuándo y cómo van a estar ya integrados los productos al servicio de la salud pública. Esa para mí es mi preocupación estos dos tiempos. ¿Estás? Está apagado tu micrófono, Rafa. Me pasó lo mismo. Muchas gracias, Karen. La verdad es que coincido contigo. La verdad, los retrasos que se están dando, pues no auguran nada bueno para el país, ¿no? Arturo, ¿tendrías algún comentario muy breve sobre este punto? No, estoy en línea, Rafa, con lo que acaban de comentar Karel y Juan Luis. Quizás solo agregaría que este cambio de proceso de compras hacia un OPS viene seguido de una primera tentativa de cambio de proceso de compras cuando ustedes recordarán, el año pasado, hace 2 años, empezó este experimento de mover primero todo el tema de compras hacia la Secretaría de Hacienda. Entonces llevamos 2 cambios bastante radicales en 2 años y si bien me parece que son experimentos muy valientes por parte de la administración, es decir, fuera del análisis legal que comentaba Juan Luis y fuera de quizá a veces la cancha dispareja de que haya compañías locales que han tenido que pasar por todos los filtros de COFEPRIS y ahora pareciera que hay compañías extranjeras que pudieran tener un fast track, por así decirlo. Lejos de eso, me parece que son experimentos valientes que están tratando de buscar alternativas. Sin embargo, también es peligroso este tipo de experimentos cuando estamos justamente compitiendo por capacidad de producción a nivel mundial con todos los demás países, ¿no? Entonces, lo que decía Karel, a veces el poder garantizar ese abasto en medio de un contexto de pandemia mundial con los tiempos tan recortados es bastante complicado. Creo que la administración ha sido sensible a esto y lo hemos visto, por ejemplo, cuando el año pasado la Secretaría de la Función Pública emitió una excepción para que los contratos 2019 tuvieran validez hasta marzo del 2020. Me parece que este año también lo estamos viendo con el decreto presidencial que se emitió en noviembre, dando validez a los contratos de medicinas hasta el 31 de marzo de este año. Quizá mi única invitación sería: hoy necesitamos la mayor flexibilidad posible, no solo la industria farmacéutica, creo que el propio sistema de salud necesita la mayor flexibilidad posible, si es posible ampliar todavía un poco más esas fechas, porque claramente el proceso viene retrasado y quien va a terminar sufriendo esto va a ser los pacientes en desabasto, que aunque nosotros estamos haciendo todo lo posible por prever qué podríamos ya necesitar de producto y tratar de irlo apartando en las plantas a nivel mundial, evidentemente sin órdenes en firme a veces es imposible poder tener garantía absoluta de que vamos a tener los productos en México cuando se necesiten. Así es, mi querido Arturo. Y sigo contigo. Yo esto que mencionas lo ligo con la siguiente pregunta. Ha causado un estrés en las cadenas productivas del mundo, desde la producción de APIs, la producción de medicamentos. Estamos compitiendo con el mundo por tener esos medicamentos. Lo vemos muy claro con las vacunas. ¿Tú cómo ves este estrés que se ha generado en las cadenas productivas? Y otra condición que está ligada a ello es cómo está el tema de la farmacoeconomía para el acceso a nuevas terapias, pues, o sea, qué tan importante es que se considere no nada más el precio de un medicamento, sino el tratamiento y lo que esto implicaría en bienestar para el paciente que lo recibe. Claro que sí, Rafa. Mira, sobre el primer punto y en continuación a lo que había mencionado, definitivamente esta situación ha puesto una presión. La pandemia per se puso una presión monstruosa encima de las cadenas productivas, ¿no? Y hubo muchas de ellas que quedaron rotas, inclusive ahora en Estados Unidos se habla mucho de volver a traer la producción hacia el país, después de ver, digamos, lo trágico que fue depender tan fuertemente de los insumos viniendo de países lejanos. Y si a eso le agregas que en México particularmente ya teníamos este tipo de situaciones que le ponían presión a la cadena productiva, porque no éramos capaces nosotros de poder decirle a nuestras casas matriz cuánto y para cuándo lo vamos a necesitar, puesto que todos estos, te digo, cambios en el proceso de compras han venido siempre con retrasos muy importantes, ¿no? Entonces, creo que cuando combinas estos dos factores, pues evidentemente, pues es una situación muy compleja, ¿no? Entonces, como te decía, creo que aquí lo que como industria estamos haciendo es tratar de anticipar, pero evidentemente tenemos una limitación en
qué tanto logramos adivinar lo que va a pasar y lo que viene y en qué fechas, como para poder garantizar el abasto a pesar de los retrasos que estamos teniendo. Respecto a lo que comentas de farmacoeconomía y el acceso de medicamentos innovadores para los pacientes en el sector público, creo que eso, dentro de todo, sigue funcionando. Y definitivamente aquí es muy sencillo. Si un producto realmente tiene el mérito económico y de eficacia y seguridad para poder realmente tener un mejor resultado en salud de los pacientes, el consejo lo toma en cuenta y el consejo lo acepta, ¿no? Entonces, creo que hasta hoy, digo, evidentemente siempre va a haber casos de un producto que se acepta con méritos, un producto que quizás se rechaza a pesar de haber tenido los méritos, y evidentemente hay que hacer resometimientos, pero hoy definitivamente ya no se puede pensar en una innovación que no pague, que lo que trae de beneficio no se pague en su consideración farmacoeconómica, ¿no? Los recursos del sistema de salud evidentemente son finitos y siempre se tiene que hacer una priorización de ellos a través de escoger aquello que va a tener el mejor resultado por el menor costo, ¿no? Entonces ahí me parece que esto sigue siendo válido hoy más que nunca en un contexto de pandemia. Muchas gracias, mi querido Arturo. Mi querido Juan Luis, ¿tú cómo ves este tema? O sea, los dos que comentamos, ¿no? La parte de cómo se puede agilizar ante el estrés de las cadenas productivas y la parte de farmacoeconomía, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver en la adopción de nuevas terapias para los pacientes. Por supuesto, Rafa. Muy rápido, voy a tocar muy rápido el tema de cadenas productivas, porque estoy seguro que digo, tanto lo que nos aportó Arturo como lo que nos puede decir Karel va a tener mucho más valor. Pero una parte importante ahí es el control que puedes tener a nivel de estándares, de cumplimiento de estándares de seguridad. Si tú tienes una parte de esa cadena, por lo menos una presencia jurídica de la entidad que está realizando esa cadena productiva, te da cierto control como Estado y para efectos de tu sistema de salud. Y puedes saber cómo están los stocks, cómo están las autorizaciones, si vas a tener producto o no vas a tener producto, en qué momento, etcétera, etcétera. Si lo pierdes porque todos tus proveedores están en el extranjero, tu control como Estado, sobre todo cuando tú mismo como Estado atiendes a tal cantidad de la población que se hace en México, se hace menor. Y ahí es cuando incurres en problemas de desabastos, productos de baja calidad, etcétera, etcétera. Y no tienes nada dentro del país que puedas estar monitoreando. En cuanto al concepto de farmacoeconomía, aquí es algo bien interesante. Se habían hecho ciertos trabajos, Rafa, que al parecer desafortunadamente se han perdido en esta administración, para intentar tener alternativas de proveeduría que no sean solo el intercambio de un producto por dinero, sino que sean el intercambio de un pago por cierto resultado de salud. Del lado jurídico lo que hicimos fue, y esto fue un trabajo donde estuvo la Cámara y las asociaciones, etcétera, lo que hicimos fue analizar el marco jurídico existente para hacer propuestas a la administración, al Estado, y decir, tú puedes firmar contratos de adquisición pública que tengan este objeto y este resultado. Esto es, que en vez de que estés pagando a cambio de una caja o un vial, que tú estés pagando a cambio de un resultado de salud medible en un paciente. Claro. Jurídicamente era viable. Desafortunadamente se ha dejado un poco de lado con esta administración. Sería súper valioso que se pudiera retomar. El marco jurídico actual lo sigue permitiendo. Esta reforma ley de adquisiciones no afecta eso y permitiría tener estas alternativas de contratación. Lo importante es, de nuevo, que sean claras, que sean transparentes, que todo el mundo sepa a qué se está obligando y a qué se está comprometiendo, y es algo que permitiría tener un mercado sano, ¿no? En donde no sea solo mi caja cuesta tanto y hay una alternativa que cuesta 10 veces menos o 10 veces más, sino el resultado que voy a dar tiene este valor que se traduce en menos muertes, menos tiempo de hospitalización, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Miguel Juan Luis. Sí, definitivamente yo creo que hay muchos esquemas de pago por resultados que tendrían que considerarse. Yo mencioné en un principio la terapia final y no el precio inicial del tratamiento, ¿no? Karel, te cedo la palabra. ¿Qué opinas tú? Gracias, Rafael. Sí, mira, yo totalmente de acuerdo con lo vertido por Arturo y por Juan Luis. Sí, voy a empezar por la segunda pregunta o comentario. A mí me parece que
otra vez en la dimensión de farmacoeconomía, hay que también analizar que no solamente tiene que ver con el costo per se de algún producto de tratamiento, también tiene que ver con la facilidad que se puede estar ofreciendo a los sistemas de salud para desahogar los tiempos de hospitalización, los flujos de hospitalización, y no saturar o mantener saturados los hospitales por otras necesidades que se requieren hoy en día, ¿no? Más críticas. Me parece que ahí es donde tenemos que trabajar más en conjunto con las autoridades para que podamos llegar a consensos y podamos llegar a un entendimiento donde podamos demostrar y hacer entender de buena forma a las autoridades con empatía que las propuestas de innovación farmacéutica pueden, por supuesto, ayudar mucho a la presión de los institutos de salud que hoy en día están viviendo. Y con relación a la primera pregunta, yo estoy más tendiente a tratar de analizar que toda la cadena de producción y de valor, y más hacia el interior de nuestras compañías, en los corporativos, en mi caso, en nuestro caso, en Fabre, pues ya hay muchos cuestionamientos sobre si valdrá la pena o vale la pena continuar haciendo esfuerzos de innovación a los países, dadas las condiciones actuales, y eso sería práctico justamente porque estaríamos bloqueando la posibilidad de acceso a partiendo de nosotros, pero las condiciones, claramente para que esto se dé, tiene que cambiar, y en ese me parece que la labor de nosotros como industria farmacéutica tenemos que estar muy de la mano y más empatados con las autoridades, a todas las autoridades, ¿no? La COFEPRIS y otras. Gracias, Karel. Tenemos 3 preguntas del público que quisiera pudiéramos contestar. Hay una pregunta, y empiezo por esta, que le pediría a Arturo si nos ayudas a contestarla. Dice, para las farmacéuticas, ¿cómo han cambiado sus planes de crecimiento para México después de los numerosos desafíos que enfrentó el país en el 2020? Gracias, Rafa. Me parece que es una pregunta demasiado amplia porque, imagínate, somos más de 200 compañías en la industria, ¿no? Definitivamente. Y honestamente me parece que esa pregunta es difícil que sea una pregunta igual para todas las compañías, porque en la industria farmacéutica la realidad del crecimiento de cada compañía está dictado por lo que viene en su pipeline de productos, ¿no? Si van a poder lanzar un producto, si no, si un producto está perdiendo exclusividad o no. Entonces, tratando de abordar el tema macro de esa pregunta, hoy yo diría la demanda de medicamentos no se ha ido, la demanda está ahí. Creo que lo que ha cambiado más no es tanto nuestras perspectivas de crecimiento, sino la cantidad de esfuerzo e inversión que se está necesitando para poder llegar hasta el paciente. Honestamente, Rafa, eso es una de las cosas que me gustaría hacer consciente en la audiencia, es nunca antes fue tan difícil como industria farmacéutica poder lograr cumplir con nuestra misión de llevar el medicamento hasta las manos del paciente. Y lo estamos haciendo contra viento y marea. Lo que diría es, pues justamente creo que en este momento tan coyuntural de la sociedad, pues obviamente agradeceríamos un poco más de simplicidad en este aspecto, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, las enfermedades no se han ido, los padecimientos no se han ido, las condiciones médicas no se han ido. Nosotros lo que sí tenemos es cada día parecieran más barreras para poder cumplir con esa misión. Definitivamente, yo creo que la industria, bueno, desde siempre ha sido una de las industrias más reguladas. Este es uno de los temas, pero hay muchos otros, ¿no? Y lamentablemente, ante estas situaciones que se están dando, no necesariamente se tiene un piso parejo. Y esa es una de las condiciones que más duelen y que más afectan y que podrían afectar, yo diría, los planes de crecimiento de la industria aquí en México. Vamos a tener que enfrentarlo, vamos a tener que convencer a las autoridades. Y otra de las preguntas precisamente es, ¿qué deberíamos de hacer como industria y cómo nos podemos poner de acuerdo para convencer a nuestro gobierno de las necesidades de terapias innovadoras, pero en muchos otros temas? No nada más eso, ¿no? Hoy tuvimos una reunión en UNOPS, en fin,
hay muchos frentes abiertos. Yo le preguntaría a Juan, en este caso, mi querido Juan Luis, ¿tú qué opinarías? ¿Cómo podríamos conjuntar todas estas voluntades para poder incidir positivamente en el gobierno? Y la verdad es que hemos visto que hay poca posibilidad de diálogo. Correcto, Rafa. A ver, no hay una solución mágica o una salida fácil, ¿no? O sea, tiene que ser un planteamiento que involucre diversos actores. Tiene relevancia los hospitales, tienen relevancia los distribuidores, las cadenas de farmacia, las farmacéuticas multinacionales que tienen presencia en México, las que aún no llegan, las empresas nacionales que llevan mucho tiempo aquí. El objetivo y el propósito muchas veces es coincidente, ¿no? Todos queremos que el sistema de salud en México sea mejor, que el nivel de calidad, el nivel de atención sea mejor y que si tenemos un padecimiento, se nos dé el mejor tratamiento disponible, ¿no? Aterrizar ese objetivo es mucho más complejo, sobre todo con las reglas que operan en el sistema de salud actual, ¿no? Y con esta división en donde si yo leo solo la normatividad, pareciera ser que el 100% de los mexicanos está cubierto por un sistema de salud público, y cuando veo los números en la realidad, la realidad es muy distinta, ¿no? Los gastos out of pocket son distintos, etcétera, etcétera. ¿De qué se tiene que partir? Yo soy un fiel creyente en el tema de Estado de Derecho, en reglas claras para todos los jugadores, en transparencia para todos los jugadores y en un diálogo abierto con el Estado, abierto y transparente. Eso permite que todo el mundo sepa cuáles son sus reglas de juego, cómo es la forma en la que van a competir, si hay competencia en precio porque hay dos productos que atienden el mismo padecimiento o que son copias uno del otro, o si no hay competencia en precio porque las calidades son distintas, los tiempos que mencionaba Karel, si no me equivoco, en los requerimientos de parte del Estado. Entonces, creo que la idea central que tiene que normar estas pláticas es Estado de Derecho, apertura y transparencia en todas las comunicaciones. Lo peor que nos puede pasar es que nos vean a la industria y a todos los participantes en ella como un gremio dividido, en donde por un lado están los nacionales y por el otro los multinacionales que a lo mejor traen otra agenda, y por el otro están las farmacias, y por el otro los hospitales que no saben qué pasa, y por el otro el sistema de salud público que es IMSS, y por el otro INSABI, etcétera, etcétera. O sea, creo que es un problema que se tiene que atender como un todo, y si algo positivo va a salir de esta situación que nos tiene a todos ahorita encerrados y preocupados por temas de salud, debería ser este tipo de aperturas a esos diálogos y comentarios. Muchas gracias, Juan. Se nos ha acabado prácticamente el tiempo. Yo les pediría a mis tres queridos amigos que me dieran una conclusión de 1 minuto para ya dar por terminada esta mesa. Y empezaría contigo, mi estimado Karel. Con gusto, Rafael. Mira, mi conclusión en resumen es, me parece que debemos de seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, hacerlo, como se dijo en otro panel, mejor. Tenemos que incrementar nuestra voz y voto con las autoridades, con todos los organismos, asociaciones y organizaciones. Tenemos que hacer un frente común. Las autoridades federales no nos pueden ver como enemigo, nos tiene que ver por mucho como aliado para la protección y para la entrega de salud al sistema público. Me parece que ahí es donde tenemos que enfocarnos en la búsqueda incesante de la vinculación con las autoridades federales y claramente en un ámbito de transparencia, de reglas de juego claras, de un piso claro para todos. Y hoy es momento de unirnos más que antes, buscar la empatía a toda costa de las autoridades y que entiendan cuál es en realidad nuestra propuesta de valor o nuestras propuestas de valor en gestión de apoyo al sistema de salud nacional. Al final del día se reduce en eso, un país sano es un país más productivo, lo contrario, un país que no es productivo, y me parece que eso tendría una repercusión mayor en nuestro corto y mediano plazo. Gracias, Karel. Adelante, mi querido Arturo.
Gracias, Rafa. Yo estoy convencido que la salida de este tipo de problemas tan complejos es la innovación y la colaboración, ¿no? Y que de hecho la innovación unida a la colaboración, nosotros utilizamos mucho en AVI el concepto de co-crear, ¿no? De co-crear, de sentarte a la mesa a crear juntos cuál sería la solución que realmente aborda los diferentes problemas desde los diferentes ángulos, desde donde los podemos captar todos los jugadores de una industria tan compleja como esta, ¿no? Entonces, yo honestamente he tenido experiencias muy positivas de co-creación con esta administración. Creo que poco a poco hemos podido ir abriendo ese espacio de comunicación, de escucharnos, de poder proponer y de abiertamente entender cuáles son los intereses, ¿no? Honestamente poner los intereses de cada uno en la mesa, porque es la forma en que más rápido se puede llegar a una negociación exitosa que verdaderamente agregue valor para todas las partes, ¿no? Respecto al tema por ejemplo, las diferentes industrias y el piso parejo, estoy convencido y en ese sentido creo igual que Juan en el Estado de Derecho y en el piso parejo para todos. Creo que hoy es importante proteger a la industria local. Inclusive creo que deberíamos estar como país viendo las grandes oportunidades que puede traer este nuevo concepto de nearshoring por parte de los Estados Unidos, el mayor consumidor de medicamentos del mundo, que definitivamente debería tener un gran interés de atraer esas cadenas productivas al país de al lado de ellos, que es México. Y entonces, más que hoy definitivamente veo que una empresa local está preocupada por ver cómo salir adelante con procesos de compra a nivel internacional con un OPS, cuando en realidad creo que deberíamos estar viendo cómo esas compañías locales pueden convertirse cada día en mayores exportadores a los mercados más grandes de medicamentos, ¿no? Y por eso es que creo que es importante el piso parejo. Lo mismo que en alguna ocasión la industria de innovación estuvimos siempre insistiendo en que también existiera ese piso parejo para tener el mismo nivel de protecciones a la propiedad intelectual en México como se tiene en otros países y como se tiene establecido en los tratados internacionales, ¿no? Sí, Entonces, de la misma forma en la que por muchos años hemos pedido que se tenga un piso parejo en el respeto a la propiedad intelectual, hoy creo que es importante también pedir ese piso parejo del lado de la industria nacional para que no se compita en desigualdad de circunstancias con compañías extranjeras que ni siquiera han tenido que gastar el esfuerzo, el tiempo y los recursos para instalarse en México y pasar por todas las mismas, digamos, barreras regulaciones y demás. que hemos tenido que pasar todos los que estamos hoy instalados aquí, ¿no? Gracias, Arturo. Una breve conclusión de un minuto, mi querido Juan Luis. Por supuesto, Rafa, mil gracias. Más que una conclusión, os voy a dejar con una anécdota bien corta. He tenido un par de conversaciones en los últimos días con clientes de nosotros, con personas que están en el país de la casa matriz de una farmacéutica multinacional. Cuando hablas con ellos sobre el tema de la pandemia, te hablan con orgullo de cómo su empresa está ayudando a ese país a salir de este problema. Por la distribución, por la vacunación, por el desarrollo, por la innovación. Creo que a lo que tendríamos que apostar nosotros es a algo parecido. O sea, que en México todos, tanto autoridades como los que estamos dentro de la industria, como los que somos consultores de la industria, podamos sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo para ayudar al país a salir primero de este problema y después a tener un estándar de salud mayor, ¿no? Si nos quedamos un poquito con esa visión y pues nos ponemos todos a trabajar, creo que hay buenas expectativas hacia adelante. Gracias, Juan. Pues concluyo la mesa agradeciendo a los tres grandes ponentes, amigos queridos, a Karen, a Juan Luis, a Arturo, por su participación. Me quedo con la conclusión de que la industria está en terapia intensiva, pero sí, en terapia intensiva para ayudar a los pacientes. Estamos en esa zona para ayudar a los pacientes. Y sí, se requiere muchísima unidad, no nada más entre la industria, que la tenemos, afortunadamente, esto es parte de lo que nos ha traído esta pandemia, pero sí con muchos otros actores para poder incidir en nuestro gobierno, en muchas de las cosas que tenemos que impulsar, desde la innovación, el tema de adquisiciones, buscar las mejores prácticas en todos estos ámbitos y poder seguir avanzando como país y sobre todo garantizando la salud de los pacientes, que es, a final de cuentas,
digamos que el punto toral que nos une a todos los que estamos en este gran sector farmacéutico. Muchas gracias a todos, les deseo lo mejor, cuídense mucho, mucha salud.